para después que la puedan consultar. Bueno, dice, ahora enfoquemos la notación sigma para áreas aproximadas. Analiza el siguiente ejemplo. Se desea calcular el área bajo la curva de la ecuación f igual a x cuadrada en el intervalo de a igual a 0 a b igual a 0. ¿Sí? Entonces ahí les dice que es un intervalo. Si yo tengo mi función y f igual a x cuadrada, pues saben que es una parábola, pero esta parte no me interesa. Aquí dice que empieza en el 0 y que acaba en el 10. Y como es el área debajo de la curva, pues entonces a mí me está preguntando por toda esta área que estoy poniendo en cuadriculado. ¿Sí? Esto. Me interesa esa área debajo de la parábola. Y me da a mí los puntos de inicio y de fin. Entonces me dice que inicia en el valor A que vale 0 y termina en el valor B que lleva el límite superior. ¿Sí? Y esto ustedes tienen que conectarlo cuando estemos haciendo integrales en con que aquí va a haber un límite inferior y aquí va a haber un límite superior. ¿Sí? Ahorita tenemos áreas, pero esto se va a llevar inmediatamente a integrales. Va a haber dos límites. Aquí, por ejemplo, límite inferior va a ser A y límite superior pues va a ser B, pero todo viene desde aquí, de problemas de áreas. ¿Sí? Bueno, ¿qué más nos dice? Vamos viendo elemento por elemento. Bueno, estamos formando rectángulos, ven que ahí están apareciendo números y dice que n es igual a 10. Es decir, que yo voy a hacer ese cálculo del área con 10 rectángulos. Está el 6, está el rectángulo 7, 8, 9 y el rectángulo 10. El 1 y el 2 pues no se alcanzan a ver porque la altura es prácticamente 0. Y quiero que también observen algo aquí. La gráfica llega hasta el 10, pero mi rectángulo en el 10 pues quedaría fuera de mi límite, ¿sí? Entonces quiere decir que yo para calcular esta área tengo que tomar los puntos, se les llama que los puntos a la izquierda, es decir, los puntos, por ejemplo, este rectángulo que se formaría aquí no lo voy a tomar en cuenta, entonces los 10 rectángulos tienen que ir para abajo. Aquí sería el 10, aquí sería el 9, el 8, el 7, el 6, así, 10 para abajo, para que ustedes empiecen desde el 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, del 0 al 9, pues son esos 10 rectángulos. Entonces, cuando hacen problemas de áreas de esta manera, pues tienen que tomar en cuenta eso y no se vayan a ir con la idea de que si es del 0 al 10, yo empiezo a sustituir esos valores. No, el 10 no lo sustituyo porque cae afuera de mi límite. ¿Sí? Ese rectángulo no entra. Por eso debe ser los valores izquierdos, porque ahorita más adelante van a ver que menciona valores izquierdos. Bueno, entonces yo tengo esa área y yo sé que el área del rectángulo pues es base por altura. ¿Y quién va a ser la base? Se le va a llamar así, delta de x, porque es un pedacito del eje x. ¿Y quién va a ser la altura? Pues la altura es la función. ¿Sí? En este caso la función dice que es x cuadrado. Entonces, si multiplican ustedes delta x por x cuadrado, pues van a obtener el área de cada uno de esos pequeños rectángulos. Entonces, ¿están de acuerdo con que eso es x, todo mi eje? Y cada uno de los pedacitos, pues va a ser un delta de x. Y todos deben de medir igual. Los pasos que tengo que seguir para sacar esta área, pues es calcular el delta de x, que no es más que la división de lo que mide el intervalo. Aquí dice que es b menos a. ¿Sí? Entonces, a es 0. Entonces sería 10 menos 0 entre n, y son 10 rectángulos. 10 entre 10, pues a mí me quedaría un 1. Quiere decir que cada uno de la base de mis rectángulos va a ser 1. Su base va a valer un 1. Entonces, primer paso es eso, calcular el ancho de cada rectángulo. El segundo paso dice, valores de los extremos izquierdos de los rectángulos. Ya mencionamos por qué los izquierdos. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a empezar desde el 0, porque el 10 no lo puedo tomar porque sale fuera. Entonces, 0, 1, 2, así, ¿sí? Porque va de 1 en 1.
Entonces, esos van a ser, esos son los valores que yo voy a sustituir en la función x cuadrado para sacar las alturas y poder hacer mi cálculo de mis áreas. ¿Sí? Entonces, ahí con líneas punteadas, pues se van dibujando en dónde están las áreas. Por ejemplo, si yo quiero conocer el área del rectángulo número 6, pues yo voy a contar las unidades, va de uno en uno, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces mi rectángulo 6 yo tendría que poner en la función que es x cuadrada, bueno, esta línea, ¿sí? Entonces 6 por 6, pues me quedaría 36. ¿Sí? Ven que está abajito de aquí. Ah, no, perdón, es un 5, es un 5. Sí, me fui con la idea. Es un 5, 5 por 5, 25. Sí, porque hasta el 30. Y así van a sacar todas sus alturas con la función cuadrada. Porque esta gráfica es esa, x cuadrada. ¿Sí? Entonces, esas son cada una de las alturas que corresponden a la figura. Y vean cómo yo voy a llegar hasta el número 9. Y luego ya que tienen qué puntos van a usar, pues ahora tienen que hacer el cálculo del área de cada rectángulo. Y voy a multiplicar entonces base por altura. Voy a hacer es delta de x por la función en 1 en cada una de las x. Y ya cuando yo tenga todas mis áreas, pues las voy a sumar. Y yo esta suma la puedo expresar con una notación de esta expresión en donde yo iría desde el 0 hasta el número 9. ¿Sí? La base vale un 1 y mi función es y al cuadrado. Yo sé que es x cuadrado, pero como tengo el índice y, entonces voy y al cuadrado. ¿Sí? Entonces así me quedaría a mí esta notación con la sumatoria usando signo. Aquí están ya todos esos pasos que les mencioné. Entonces el intervalo sobre el eje X es B menos A, es 10. Se desea particionar en 10 rectángulos. Se divide todo el intervalo entre el número de rectángulos, entonces delta X es 1. Para calcular las alturas habrá que sustituir los valores de los extremos izquierdos en cada rectángulo, es decir, del 0 al 9. Y ustedes ahí van sustituyendo base 1, aquí ven que todos base lleva 1, base, 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 y la altura es esta parte, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, y lo hacen así hasta que lleguen a 9, van a obtener sus 10 rectángulos, y esto de forma abreviada para que no escriban toda esa notación, pues queda aquí, ¿sí? Dice, si hubiera más rectángulos, la notación sigma apenas cambiaría para alguno de sus elementos. Y esa es la ventaja que tiene, que si van desde el 1, desde el 0, perdón, hasta el 30, pues lo que tendrían que cambiar sería la parte de aquí en la notación. La base va a seguir siendo la misma. Bueno, entonces luego nos propone que acabemos estos ejercicios de tarea. Yo les voy a ayudar con uno, ustedes van a realizar los demás. Y aquí les dice, representa las siguientes series de sumas de áreas de rectángulos con notación sigma. ¿Sí? Entonces, les voy a ayudar con las de fracción, regularmente son las que se confunden. Fíjense que este valor que no se repite, vean cómo está en todos, eso corresponde a la base de mi rectángulo, porque estoy hablando de áreas, ¿sí? Si se acuerdan. Tengo un rectángulo y aquí era delta X, y ese no cambia, es lo mismo para todos los rectángulos. Y aquí era mi función en eje X, ¿sí? Quiere decir que ese número que no cambia, pues iría aquí en primer lugar y aquí sería un medio, ¿sí? Déjenme... No, luego se los paso así bonito, ¿sí? Con números de aquí, del PowerPoint. Bueno, entonces ahí va un medio. Y luego la función, ahora yo voy a observar que está cambiando de elemento en elemento. Tengo un medio y luego 2 medios, 3 medios. Entonces yo veo que el índice está corriendo aquí, miren, 1, 2, 3, ¿sí? Ahí se ve. Entonces la función, y abajo siempre es un 2. ¿Sí? Entonces aquí me quedaría y entre 2.
y yo empiezo desde el valor 1, 2, 3, 4, 5, llego desde el 1 hasta el 7, entonces aquí voy del 1 al número 7, ¿sí? Y entonces va a ser la sumatoria de i igual a 1 hasta el 7 de un medio que multiplica a i entre 2. Y ustedes tienen que hacer lo mismo con estos dos ejercicios. Aquí igualmente, esta parte sería la base, miren qué es lo que se repite. Y ahora mi función comienza en 0, acaba en 7, esos serían sus índices inferior y superior. Y vean que la función está al cuadrado, ¿sí? Entonces tienen que hacer algo muy parecido para el inciso B. Si hay ahorita alguna pregunta, me lo indican, ¿sí? Porque voy a borrar estos dibujos. Y también esto se queda de tarea, entonces la tarea es para mañana, pero para que vayan avanzando en lo que les parezca más sencillo, por si hay preguntas. Dice, calcula el área aproximada bajo la curva f igual a x cuadrado en el intervalo desde a igual a 0 a b igual a 5. Desarrolla los términos de la suma de los rectángulos y represéntalos con su correspondiente notación sigma. Es decir, les pide que hagan el ejercicio parecido a este, pero ahora son menos rectángulos y también es más chiquito mi intervalo, llego hasta el 5. ¿Sí? Y yo ahí les dejé los pasos. Entonces, paso 1, tienen que sacar quién es el ancho delta x. Y les dice que tienen que ver quién es A y quién es B. Aquí igual A comienza en 0, ese es A y ese es B. ¿Sí? Entonces aquí pues tienen que sustituir. Entonces a mí me quedaría delta de x es igual a B que vale 5 menos A que vale 0 y me dice que deben ser 10 rectángulos. Entonces me queda 5 décimos y como saben esto puede ser igual a un medio. Si no quieren trabajar con fracciones, pues pueden poner 0.5 porque esa fracción pues sí es exacta, ¿verdad? No tiene decimales periódicos. Entonces ya sé que delta x 0.5 viene un medio. Y luego paso 2, ustedes dicen, ¿cuáles son los valores extremos izquierdos de cada rectángulo? Yo ya sé que mi delta de x es igual a 0.5. Y me dice que los valores extremos izquierdos, es decir, que el número 5 no lo puedo tomar porque aquí ya se saldría este rectángulo. Entonces, este no se toma, pero sí se toma un valor antes. Y un valor antes pues sería 4.5. Y de ahí me dice que tienen que ser 10 valores. Entonces, pues yo termino en 4.5 y luego sigue 4, luego 3.5, 3, 2.5, 2, ¿sí? 1.5, 1, 0.5, 0. Entonces, esos son los valores que van aquí, que son los que luego van a sustituir. Y luego me dice, paso 3, calcula el área de cada uno de los rectángulos. Entonces, por ejemplo, van a poner así, área 1 es igual a la base, ¿sí? Que va a ser 0.5, 0.5 por la altura, que es la función, en este caso es x cuadrado otra vez, y mi primer valor quedó 0, y acuérdense que voy avanzando de 0.5 en 0.5. Entonces queden 0, y así tienen que ir haciendo con los demás valores, por ejemplo, A2, pues sería otra vez 0.5, que multiplica a, el siguiente valor es 0.5 al cuadrado, y así lo tienen que hacer hasta que lleguen a igual a 10, ¿sí? A 10, porque son 10 rectángulos. Y luego de ahí pues, lo tienen que acomodar esto como notación sigma. Entonces les dice, el área total va a ser igual a la sumatoria desde el 0 hasta 4.5, ¿sí? La base, pues ya sacamos que es 0.5 un medio y mi función sigue siendo al cuadrado. Entonces, ese ejercicio, pues ustedes lo terminan. Pero es la idea de que ustedes vean esta notación y esto lo vamos a transformar en diferenciales y luego en integrales. Pero la idea viene desde aquí, desde un área, que pueden calcular con elementos como base y altura que son conocidos desde cursos anteriores.
Y luego ya venimos a esta parte en donde se van a simplificar las sumas y ustedes se ahorrarían estar haciendo los 10 cálculos del área. Nos dice que la notación sigma es una herramienta que nos permite representar las sumas de términos de manera sencilla y práctica. Sin embargo, hay fórmulas que nos van a permitir hacerlo de una manera mucho más rápida y si tener que hacerlo paso por paso. ¿Sí? Entonces, por eso dice que son propiedades y fórmulas de la notación sigma. Y aquí toda esta historia, pues nos dice que el señor, bueno, cuando era un niño, y supuestamente fue cierta, pues el señor Gauss estaba en clase. Dice, cierto día el maestro de un colegio alemán castigó a todos los niños al sumar los 100 primeros números naturales para tenerlos entretenidos y callados un buen rato. El niño, Carl Friedrich Gauss, obtuvo la respuesta de inmediato. ¿Y qué hizo él? Bueno, pues hizo lo siguiente. Él empezó a acomodar los números de esta manera, primero del 1 al 100 y luego en orden invertido, del 100 al 1. Y pues no lo hizo con esta notación, ¿verdad? Porque pues todavía no estaba, pero sí hizo esta parte. Y empezó a sumarlos elemento con elemento, entonces sumó elemento con elemento y se dio cuenta que ambos suman 101 siempre. ¿Sí? Entonces dice, se obtiene 100 veces la misma suma, se obtiene 100 veces 101. Y si yo veo en la parte izquierda de la sumatoria son 2 veces la sumatoria de i igual a 1 hasta 100. Y esto se va a convertir en una propiedad. Entonces, él descubrió eso, que si lo suman en orden inverso, siempre les va a dar un 101. Y de ahí se despeja, o sea, esta parte en donde les dice que son 100 veces 101 y del otro lado 2 veces la sumatoria de i igual a 1 hasta 100. Y ya de aquí él pudo despejar y obtuvo el valor de la sumatoria. Y esto se puede generalizar. En vez de que llegue hasta 100, pues va a llegar hasta el número que ustedes quieran. Y tienen entonces la primera fórmula para ir sumando de 1 en 1 hasta el número n, sin que lo tengan que hacer a mano todo. Y así como estas fórmulas, pues existen más. Aquí nos dice, aplica la fórmula que acabas de aprender, que es la fórmula de Gauss para las sumatorias. Y aquí, si ustedes lo hicieran con lo que vimos el lunes, pues tendrían que poner 1 más, 2 más, 3, ¿sí? Más 4, etcétera, hasta el 50. Y pues seguramente se van a tardar un rato. Pero con esa fórmula que acabamos de ver, podemos hacerlo todo en un solo paso. Si yo la sustituyo, pues el 2 siempre va a ir abajo, la n vale 50 y n más 1 pues es 51. ¿Sí? Y eso va a ser la sumatoria de los números del i igual a 1 hasta el 50, pero usando una fórmula. Entonces vamos a ver cuánto me da 50 por 51, 2550. Entre 2 me da 1275. 1275, ¿sí? Y estos ejercicios, pues también yo los voy a ayudar con 2 y ustedes van a hacer los demás. Sí, el A, si se fijan, es como el B, pero llega hasta el 150. En el C y en el D, aquí ya cambia porque aparece un 2, es decir, una constante, y aparece un 2/3. ¿Sí? Como les digo que normalmente esto se ve antes de integración, todas las constantes pueden sacarlas, así como lo sacaban del símbolo de integral. Esta constante la pueden sacar, es decir, poner 2 entre 3 y luego poner su fórmula y tomarlo en cuenta hasta el final. Entonces, esto, si hacen esa propiedad, pues esto les quedaría igual a 2 entre 3 y luego ya les quedaría la suma de i igual a 1 hasta el 300 de i, ¿sí? Entonces vean cómo el 2/3 ya no me estorba, es otra vez la misma fórmula, sumatoria de i. Y ya si yo lo sustituyo, pues este 2/3 lo dejo aquí multiplicando y multiplico a toda la fórmula, que aquí es entre 2.
La n son 300, entonces 300 que multiplica a 301. Y de ahí ustedes van a tener el resultado de esa ecuación. De una manera más rápida. Saben que el 2 se va a cancelar. ¿Sí? 2 con 2 se cancela. Entonces nada más me queda 300 por 301 entre 3. Y ese es el resultado de sumar los números desde el 1 al 300 y que se multiplican esos números de 2 tercios en 2 tercios. Es decir, van avanzando ustedes de 2 tercios en 2 tercios. Entonces vamos a hacer la operación 300 por 301 son 90.300. Y eso entre 3, 30.100. Entonces aquí me quedó 30.100. Es el resultado de sumar esos números. ¿Sí? Esto, sin saber en la fórmula, pues ustedes se hubieran tardado mucho en hacer y lo más probable es que a lo mejor se iban a equivocar porque pues hacer los números del 1 al 300 avanzando de 2 tercios en 2 tercios pues no es tan sencillo, pero vean cómo con esta ecuación yo lo puedo hacer en un momento. ¿Sí? Entonces, ustedes que van a hacer de tarea, pues estos incisos. ¿Sí? Y ahorita ratito ya les paso esto con los números de editor de ecuaciones y ya esto se lo señalo como tarea. Igual si ya la están haciendo, pues también para que le vayan avanzando. ¿Sí? Entonces son esos dos. Y así como esas dos ecuaciones, yo tengo más propiedades. Esta es de 1 en 1 y tengo esta fórmula. Aquí es cuando tengo y cuadrada, es decir, que voy de x cuadrada, sí, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, etc. Y luego tengo una fórmula para el cubo y cúbica. Y tengo una fórmula para cuando van y a la 4. ¿Sí? Que por ejemplo tuvieran la función 4x a la cuarta, sacan el 4 y les queda la función x a la cuarta. Entonces ustedes ya no lo tienen que hacer a mano. Tienen que usar directamente alguna de estas ecuaciones para sacar las sumatorias. Y es el ejercicio que sigue. Miren, vamos a ver. Y aquí nos menciona que son propiedades como nosotros ya trabajamos con las integrales, estas propiedades pues ya deben ser familiares. Aquí me dice que si yo tengo una constante que multiplica una función, puedo sacar la constante y dejar la sumatoria, así como cuando yo sacaba la constante y hacía la integral. Viene de donde mismo, viene de este principio. Y también en las integrales me decía que si ustedes tenían la integral de dos funciones, bueno, vamos a ponerles dos funciones que conozcan, por ejemplo, que tengan función de x cuadrada y menos 3x 3 entre 7, por ejemplo, pues esto era igual a dos integrales, ¿no? La integral de x cuadrada y la integral de 3 entre 7, pero negativo x cúbica, ¿sí? Entonces quiere decir igual acá, si ustedes tienen la sumatoria de dos o más funciones, pueden dividirlo en dos sumatorias o las sumatorias que ocupen. Entonces son las mismas propiedades. Y en la primera me dice que si yo tengo una constante y voy a sumar esa constante muchas veces, pues simplemente el resultado va a ser la multiplicación de n por la constante. Es una multiplicación. Dice, si una suma solamente se repite el valor constante, se repite n veces, por ejemplo. Van desde el 1 hasta el 3 y es el número 8, es decir, que van a repetir 3 veces el 8 y para que obtengan el resultado, pues simplemente multiplican 3 por 8. ¿Sí? Es decir, el 8 lo repiten 3 veces y esas propiedades nos van a servir a nosotros para hacer los últimos ejercicios. Aquí nos dice que voy a aplicar fórmulas para obtener el valor de esa sumatoria. Yo tengo 3 términos, un trinomio, y esto se puede dividir en 3 sumatorias, así como cuando lo dividí en 3 integrales. ¿Sí? ¿Ven? El límite es lo mismo, desde el 1 hasta el 40, 1 hasta el 40, 1 hasta el 40, y lo dividí en 3 sumatorias. Propiedad 3, se separan los sumandos.
Y luego dice, se sacan las constantes, así como cuando ustedes sacaban de la integral la parte constante, pues aquí igual, ¿sí? Para simplificar mis cálculos. Entonces sale el 5, sale el menos 2 y sale el 3. Y luego dice, uso las fórmulas que acabamos de ver. Entonces, ¿qué fórmulas van a usar? Pues la fórmula para y cuadrada y cúbica. ¿Sí? Y cuadrada y cúbica. Y de esa manera yo puedo evaluar entonces mi ejercicio. Cuando yo evalúo cada una de las partes, no tengo que olvidar que voy a ocupar esta función. O sea, lo que está, no se les olvide, o sea, lo sacan, pero no olviden que se está multiplicando y pues hay que agregarlo. Igual aquí el menos 2. Y ya después es cosa de que hagan las multiplicaciones, ¿sí? 1600 por 1681 entre 4 por 5 o 5. El orden en el que lo hagan, pues no va a afectar el resultado. Y ya finalmente ustedes llegarían a que la sumatoria de ese trinomio, pues es este número bien grande, ¿sí? 3 millones. Y ya los últimos ejercicios de tarea, pues son estos, en donde ustedes tienen que usar la función sigma y usar las propiedades. Entonces, igual yo les voy a ayudar con algunos de ellos y ustedes van a terminar los demás. ¿Sí? Vamos a hacer ahorita el inciso C. El inciso C vamos a hacerlo. Y ustedes saben que esto se divide en dos integrales y que en las constantes se van a sacar. Entonces, ese 5 va a salir de la sumatoria de sigma y aquí pues mis límites van igual. Y desde el 1 hasta el número 18. Y ya entonces me queda la sumatoria de i. Yo tengo una fórmula para eso. Y luego tengo un 10, el símbolo de sumatoria, y igual a 1 hasta el 18 son mis límites. Y ya me queda i cuadrada. ¿Sí? I cuadrada. Y de aquí, ¿qué tengo que hacer? Pues buscar las fórmulas para i y i cuadrada. Entonces, ese 5, acuérdense que lo van a tener que pasar. Y aquí era n por n más 1, entonces será 18 que multiplica 19 y que lo dividen entre 2, ¿sí? Y luego más 10. Y esa ecuación, pues no me la sé de memoria, entonces nos vamos a regresar. Y me dice que es n por n más 1 por 2n más 1. Entonces vamos a hacer eso. N son 18 por n más 1, 19 por 2n más 1, 2 por 18, 36 más 1, 37. Y eso dividido entre 6, ¿sí? Y ya de ahí, ¿qué tengo que hacer? Pues las operaciones para llegar al resultado. Ahí me tiene que dar un número específicamente. Entonces, yo sé estas dos ecuaciones. La de i y la de i cuadrado. En los ejercicios, ustedes tienen que ir viendo qué fórmula se ocupa y aplicar esas propiedades. Que ya después de todos los ejercicios que hicimos, pues pienso que estos ya les van a parecer muy sencillos. Entonces, déjenme hago las operaciones ya en la calculadora. 5 por 18 por 19, ¿sí? Entre 2, 855. Entonces esta parte me quedará en mi 855. ¿Sí? Y antes de que se nos vaya el tiempo, déjenme paso lista. Bueno, veo quiénes están conectados. Para poner la asistencia del día de hoy. ¿Sí? Y aquí, pues, si tienen duda, les voy a pedir que se vuelvan a conectar. Y si no, ya los veré hasta mañana. Vean que en los demás ejercicios, pues es parecido. Si acaso aquí, pues la constante que tienen que sacar es un tercio y aquí les queda i cúbica. Y ya los demás pues se ocupan con las propiedades que vienen anteriormente. Aquí, por ejemplo, la primera de la constante. Entonces aquí simplemente les quedaría 12 por 25 y listo. Es todo lo que tienen que hacer ahí. En las demás, pues nada más es que escojan alguna de las ecuaciones